Entonces, ¿hay dudas hasta aquí, niños? ¿Hay dudas? No por el momento, profe. Ya está, vamos. Ya aquí en el apunte les tengo desarrollados las series para que lleguen a cada uno de los conceptos. Lo que vamos a hacer aquí es trabajar inmediatamente con la fórmula y de manera bastante intuitiva. Bueno, si así fuere, mire, el método que vamos a ocupar para operarlo, ya sea en forma de acelerada o desacelerada, es el de la suma de los dígitos del año. Suma de los dígitos del año. Suma de los dígitos del año. Y ocurre lo siguiente, reitero, este método lo podemos emplear ya sea de manera acelerada o desacelerada, y eso lo vamos a confrontar con el método lineal. Entonces, lo que yo aquí les voy a disponer es cuál será el cargo anual en cualquiera de los tres casos. Y vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se ocuparía y qué connota. ¿Ya? Y allí voy a explicar el por qué. ¿Hay dudas? Bien, la suma de los dígitos del año es una magnitud que vamos a requerir conocer y que es nada más que la suma de los n primeros elementos de una sucesión. ¿Y de qué sucesión? De la sucesión que daría origen a la vida útil del activo. Este concepto, como concepto, suma de los dígitos del año, es n medio por n más 1. Un activo que tenga 2 años de vida útil, reemplazo para ver qué significaría la suma de los dígitos del año. 2 más 1, 3, por 2, 6, partido por 2, 3. Y es el concebir cuántos periodos o me servirá o me ha servido el activo, que lo voy a explicar en su minuto. Pero este es un concepto que hay que tener. El método, empleando el método de la suma de los dígitos del año en forma desacelerada, en su forma desacelerada, implica que el cargo anual por depreciación va a ser igual a J partido por SDA, y esto es válido para todo J de 1 a N. Aquí la pregunta que me hago cuando compro un activo es la siguiente. Supongan un activo 4 años de vida útil. Lo compré, hoy día me llegó y empiezo a usarlo. ¿Qué significa el empiezo a usarlo? Y ahí me pregunto, ¿durante cuántos años, incluido el vigente, este activo me ha servido? ¿Qué me respondo? 1. Recién lo compré y lo empecé a usar al tiro. Y en el año calendario, este es el primer año que me ha servido el activo. Pasa un año, comienza el segundo año, 1 de enero del 21. Me vuelvo a preguntar, ¿durante cuántos años me ha servido este activo? 2. De ahí para adelante. Vuelvo, 1 de enero del 22, 1 de enero del 23, y así sucesivamente. Me voy preguntando cuántos años me ha servido. 1, 2, 3, 4, respectivamente. En el acelerado, el ocupar el método de la suma de los dígitos del año es el cargo anual va a ser igual a n más 1 menos j partido por SDA y por VD. Me quedó re malo el orden ahí, pero bueno. Y aquí la pregunta que me hago es en contrario, y esto es válido para todo J de 1 a N. La depreciación acumulada es nada más que la suma de la depreciación a lo largo de los años que vayan transcurriendo. El valor en libro
es, en cada periodo, el valor de compra menos la depreciación acumulada hasta ese periodo. Aquí la pregunta que me hago en el caso de acelerado es, recién lo compré, lo empiezo a usar, ¿durante cuántos años me va a servir el activo? Dado que el fabricante me dijo que me iba a durar 4 años operado en tal y cuales condiciones. Me pregunto, de aquí para adelante, ¿cuántos años me va a servir el activo? 4. Pasó el año 2020, empiezo el 21. De aquí para adelante, ¿cuántos años me va a servir? 3. Llegamos al 1 de enero del 22. ¿Cuántos años de aquí para adelante va a servir? 2. Y así sucesivamente. Y el lineal, el D sub J, es el valor depreciable partido por N, para todo J. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Qué significa depreciar? Desaceleradamente, depreciar la mayor parte del valor del activo durante los últimos años de vida útil de este. ¿Qué significa depreciar aceleradamente? Depreciar la mayor parte del valor del activo durante los primeros años de vida útil de este. ¿Qué significa depreciar en términos lineales? Depreciar un monto uniforme durante cada uno de los años de vida útil del activo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, entonces, como les decía, ahí tienen todas las deducciones matemáticas con fórmulas y sucesiones y series que me encanta el desarrollo matemático, pero no viene al caso. Bien, no obstante ahí lo tienen. Entonces, va un ejemplo. Tengo que dejar de compartir. Profe, Dime, eh, este Word y el PPT están en U virtual. ¿qué crees tú? Es que revisé y. Los PPT no, si los PPT O son sea, extractos de pero Word. por lo menos el Word, porque El por Word lo sí, menos yo. Esto está en la unidad 4. sí, Ah, ya. pero ojo, yo en las clases lo que alcanzo a ver es un poquito de, no sé si tan poquito de repente, pero es parte de lo que hay en los Word. Pero los Word los tienen antes de que partiéramos las clases. Bien, entonces supongan lo siguiente. Miren, están viendo un Excel, ¿o no? Sí, Ya. Tenemos el precio de compra de un activo 100.000 pesos con un valor residual 10.000 pesos. Y una vida útil contable y permitida según el Servicio de Impuesto Interno, pensemos de 3 años. Listo. Adicionalmente nos dan la tasa mínima atractiva de retorno y la tasa impositiva, 27%, y la tasa mínima atractiva de retorno, el costo de oportunidad del dinero para la empresa, 20%. ¿Hay dudas? Al año, se entiende que esas dos magnitudes son anuales. ¿Hay dudas? Niños, No, ¿hay dudas? no, profe. Ya. Entonces, no gano nada. Ya. No. Ahí. Ya. Listo. Entonces, lo primero, lo que vamos a hacer es proceder al llenado de estas tablas, concibiendo el método desacelerado, acelerado y lineal. Y para los dos extremos, para los contrapuestos, vamos a ocupar el método de la suma de los dígitos del año. A ver, vamos con lo importante. ¿Por qué es importante la depreciación? ¿Alguien sabe? Ustedes tuvieron contabilidad, cabros.
Niños, ¿por qué es importante la depreciación? porque en términos impositivos para el fisco es un costo. Correcto. Sí, a pesar de no ser un flujo, el servicio de impuestos internos permite asumirlo como un costo ex ante de impuestos a efecto de rebajar la base imponible o tributable y por lo tanto nos ofrece una cierta ventaja tributaria, nos permite reducir impuestos. ¿Cuál es el sentido de la ley o la normativa? Obviamente usted lo sabe desde la óptica de la economía. ¿Por qué? Porque claramente recuerden los principios. El principio 8 decía que una sociedad puede adquirir o tener un mayor nivel de bienestar en la medida que sea capaz de producir una mayor cantidad de bienes y servicios. Por lo tanto, el objetivo del servicio de impuestos internos, al permitir esta ventaja tributaria o granjería tributaria, el menor tributo que debemos pagar, la menor cantidad de impuestos como empresa, se sustenta en el hecho de que las empresas, al ahorrarse un billetito, y como uno u otro, recuerden el objetivo prioritario de la empresa en el ámbito privado, el lucro, pero también les interesaba permanecer en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que asume el Servicio de Impuestos Internos? Que la empresa, producto de este beneficio tributario, va a ir haciendo los acopios suficientes de manera tal que cuando la vida útil del activo expire, esta, la empresa, sea capaz de reponerlo por uno igual o de similares características, idealmente mejor, pero a lo menos igual o de similares características, a efecto de sostener o mantener el potencial de producción de bienes y servicios de la economía. Estoy hablando de la curva de transformación a la larga. Y por lo tanto el nivel de bienestar a lo menos ha de mantenerse. ¿Y por qué? Porque lo saben, además de la unidad 6, no solo la 1, curva de transformación, sino en la unidad 6 cuando vimos algunos conceptos o definiciones macroeconómicas, obviamente en la medida que las empresas inviertan, eso significa que el Producto Interno va a aumentar y en la medida que se redistribuyera bien, y aun cuando se distribuya mal, como es la gran crítica que se hace en nuestro país, en Chile, en términos de la redistribución del ingreso, ciertamente al existir una mayor dotación de bienes y servicios, el bienestar debiera ser mayor. Entonces, con ese objetivo, el Servicio de Impuestos Internos permite la rebaja de impuestos. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de no ser un flujo, lo permite asumir como un costo antes de impuestos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Listo. Vamos entonces al caso desacelerado. En el caso desacelerado, recuerde, el cargo anual iba a ser, el cargo anual de depreciación, digo, de sub J iba a ser J por VD partido por SDA. Y en nuestro caso esto sería J, válido para todo J de 1 a 3, en este caso porque la vida útil es 3, de VD. VD es la diferencia entre el valor de compra o costo histórico del activo menos el valor residual. Es la diferencia entre estas dos magnitudes. Valor de compra o precio de compra y valor residual. ¿Cuánto es la diferencia? 90.000. 90.000. Y la suma de los dígitos del año. Recuerden, la SDA era n medios por n más 1, que es la suma de los n primeros términos en una progresión. Lo escucho. ¿Cuánto sería esto en nuestro caso? Esto es n, ¿eh? La vida útil. Esto es n.
Ya pues cabros, ¿cuánto sería la suma en los dígitos del año? 6. Por lo tanto, el cargo anual por depreciación en el método desacelerado sería 15.000 por J, con J de 1 a 3. ¿Hay dudas? Entonces voy al llenado de la primera tabla. Al momento que usted compra el activo, ¿cuánto crece su patrimonio en términos de la posesión de activos? ¿En cuánto está valuado el bien? ¿Cuál es el valor de compra? 100.000. 100. Apágame el perrito. 100.000. Y ahora nos vamos con el llenado de la tabla. Cargo anual por depreciación en el año 1. J vale 1. Estoy reemplazando aquí, de sub J igual 15.000 J. Cargo anual por depreciación el primer año, 15.000. Depreciación acumulada al año 1, 15.000. Valor en libros al final del año 1, 100.000 menos 15.000, 85.000. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profesor. Sí. Cargo anual por depreciación el año 2, J vale 2, 15.000 por 2, 30.000. Depreciación acumulada, año 1, 15, año 2, 30, acumulado 45. Valor en libros, 100 menos 45, u 85 menos 30, es lo mismo. Que es lo mismo que veíamos en los cuadros de cancelación de deuda, la condición de borde que yo pongo, el valor del libro en el periodo K es igual al valor del libro al inicio del periodo K menos 1. Perdón, K más 1. Cargo anual por depreciación el año 3, J vale 3, 15 por 3, 45. Acumulado, 90. Valor en libros, 10.000. Los valores que están en las celdas café o anaranjado, depende del color que lo esté viendo, son universales, no dependen del método. Esos son siempre los mismos y los voy a marcar aquí solo en la primera tabla. Este valor es el valor de compra. Este valor es el valor depreciable. Y aquel es el valor residual. Esos valores son universales, no dependen del método. ¿Hay dudas? Hay una columna que no hemos llenado, la vamos a llenar en un ratito más. Vamos primero con el llenado de las tablas. Método lineal. Método lineal. La tabla central, la del medio. D sub J, en este caso, es VD partido por N. VD 90.000, N 3. Eso significa 30.000 al año. Parejito. Todos y cada uno de los 3 años. ¿Hay dudas? Niños, para la tabla central, para esta. ¿Hay dudas? No por el momento, profe. Entonces procedemos al llenado de la tabla análogo a lo que hicimos recién. Carga anual primer año 30.000, acumulado 30.000, valor en libros 70. Cargo del segundo año 30.000, acumulado 60.000, valor en libros 100 menos 60 o 70 menos 30, 40. Cargo el tercer año 30.000, acumulado 90.000, el valor depreciable. Valor en libro al final del tercero 100 menos 90, 10.000, valor residual.
¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Bien, tercer caso. Acelerado. En este caso, de sub j es igual a n más 1 menos j partido por s de a por vd. Valor depreciable, 90.000. Suma los dígitos del año, 6. 90.000 partido por 6, 15.000. N más 1, vida útil 3, N más 1, 4. Por lo tanto, el cargo anual va a ser igual a 4 menos J por 15.000. Por 15.000, no es más, por 15.000. Entonces, llenamos rapidito la tabla. Ahí estamos. Para el primer año J vale 1, 4 menos 1, 3, 3 por 15, 45. Cargo anual para el segundo año J vale 2, 4 menos 2, 2 por 15, 30. Para el tercer año J vale 3, 4 menos 3, 1, 1 por 15, 15. Depreciación acumulada respectivamente 45, 75, 90. Valor en libro finalmente cada año 50, 55, 25 y 10. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Vamos ahora con la columna importante. Las cuartas columnas en cada tabla. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que es? V-TRIF, ventaja tributaria. Y la ventaja tributaria producto de la depreciación, la ventaja tributaria es igual a la tasa impositiva por el cargo anual por depreciación para cada periodo. T', 0,27, 27% la tasa impositiva, por el cargo anual por depreciación. Entonces, llenamos estos valores ahora. Cargo anual por depreciación, 15.000 pesos. ¿Cuál va a ser el ahorro de impuestos o la ventaja tributaria? El 27% de 15.000 pesos. Y así sucesivamente. El 27% de 15.000, 4.050. El 27% de 30.000, 8.100. 27% de 45.000, 12.000. En el lineal, el 27% de 30.000 cada año, 8.100. Y acá, 27% de 45, de 30 y de 15. Si se dan cuenta, son numéricamente los mismos valores que en el desacelerado, pero justo al contrario temporalmente. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Profe, y eso que mencionó recién es una casualidad. No es ninguna casualidad. Es producto del uso de este método. Si se dan cuenta en este caso, el método de la suma de los dígitos del año
siempre deprecia en términos proporcionales. Y en este caso, por un activo de 3 años de vida útil, si se acuerdan, la suma de los dígitos del año era 6. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el método? Depreciar en base a sextos. ¿Y qué va a depreciar? El valor depreciable. Valor depreciable eran 90 lucas. Por lo tanto, va a depreciar en base a sextos. ¿Y cuál sería el sexto de los 90.000? En base o sobre la base de 15.000 pesos. En el desacelerado va a ser un sexto, 2 sextos, 3 sextos. En el acelerado va a ser justo al revés. 3 sextos, 2 sextos, 1 sexto del valor depreciable. Por lo tanto, no es casualidad. Es así por el uso de este método y que lo estoy comparando. Ya, En perfecto. una Gracias. o en otro estadio. Dime, no entendí lo último. No, le decía gracias por la respuesta. Bueno, Quedó claro. y finalmente hay una celda que no hemos llenado, que es la verde. ¿Qué es lo que representa VPT? VT, valor eso de allí, valor presente de la ventaja tributaria. Valor presente de la ventaja tributaria. Y ahí entra a tallar este numerito, la tasa mínima atractiva de retorno. El costo de oportunidad del dinero para la empresa es 20% anual. Por lo tanto, voy a escribir esta. El valor presente de la ventaja tributaria, en este caso, para esta tabla, este valor, el 16 lucas, sería 4.050 partido por 1,2 más 8.100, 1,2 al cuadrado, más 12.150, 1,2 al cubo. Y eso es 16.031. ¿Hay dudas? Qué re feo eso. Profe, ¿puede volver a explicarlo, el significado más que nada? Valor presente de la ventaja tributaria. No, pero ¿a qué hace referencia este valor presente de Ahí ventaja está, pues, tributaria? esto. No, pero ¿qué significa en términos, por decirlo así, económicos, ¿cierto? ¿Qué Me me estáis, representa? me estáis, No, me estáis. no, profe, le estoy preguntando por lo mismo. El fisco te permite ahorrarte 4 lucas de impuesto el primer año, 8 lucas el segundo, 12 lucas el tercero. Y lo que estoy haciendo es traerlo al presente. Esos son los impuestos que voy a dejar de pagar producto de que los activos que yo tengo perdieron valor. Eso. Ah, ya. Ya, y si se fijan, de manera atemporal, si la tasa de interés fuese cero, observen que las 3 columnas de ventaja tributaria, olvídense la celda verde, vean las blancas, de las cuartas columnas de cada tabla, son iguales. 8.100, 12.150 más 4.050 partido por 2, 8.100 por 2. Sí, la ventaja tributaria, sin considerar el valor del dinero en el tiempo, son 24.300 pesos. ¿Lo ven o no? 8.100 por 3, o la suma de estos 3, o la suma de esos 3. Son iguales. 24.003. ¿A qué corresponde? Recuerden, el valor depreciable por la tasa impositiva. 90 lucas era el valor depreciable. Y la tasa impositiva el 27%. Por lo tanto, el fisco me permite ahorrar en pago de impuestos 24, ¿cuánto dijimos? 24.300 pesos. ¿Y por qué? Porque asume que yo voy a guardar estas luquitas
para ir haciendo los acopios pertinentes para reponer la máquina al final del tercer año y que sostenga, a lo menos sostenga el potencial de producción de bienes y servicios. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bueno, ¿cuál es el problema? Y por eso este análisis comparativo en términos de las distintas opciones que tenemos. Miren, acuérdense del perfil de un proyecto, ingresos, costos, en el tiempo, pero valorado en algún minuto, que al momento de la toma de decisión, valor presente. Suponga usted que, siendo que la ley le permita, usted tiene que siempre enmarcarse dentro del marco de la ley, valga la redundancia. El valor presente de todos los otros flujos del proyecto fuesen menos 17.000 pesos. Valor presente de todos los otros flujos del proyecto. Menos 17 lucas. Si dentro del espíritu de la ley y del marco de la ley yo hubiese podido ocupar un método desacelerado, al netear, al calcular el neto, el valor de los beneficios netos me quedaría positivo o negativo en este caso. Negativo. 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 Menos 969 pesos. Por lo tanto, en este caso, usted hubiera inferido que el proyecto es bueno o malo a la larga. Malo. Con el que compró esta maquinita para producir lápices, lo que fuere, no importa. ¿Implementaría ese proyecto? No. No, desde la óptica privada no. Y si hubiera ocupado cualquiera de estos dos métodos, el valor de los beneficios netos, ¿cómo hubiera sido? Positivo. Que Positivo, hubiera sido bueno. sí. Y hubiéramos decidido implementar el proyecto. Eso. Entonces hay que tener cuidado. Dentro del espíritu y del marco de la ley, ustedes deben emplear el método de depreciación que les permita hacer un mejor uso de la ventaja tributaria. Por ejemplo, una estupidez, suponiendo que la ley lo permite. Un proyecto de recursos pelágicos. Se van a dedicar a la fabricación de harina de pescado. A priori, y sin mayor juicio, sin mayor análisis e información, a eso me refiero, ¿qué método escogería usted? ¿Un método acelerado o desacelerado? ¿Qué le dice el juicio? Acelerado. Acelerado. ¿Por qué? Porque como está el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña y el fenómeno de la vaina, está ocurriendo que montones de biomasas están colapsando y se están extinguiendo especies en el mar y producto de la contaminación del plástico y todo lo que sabemos del fenómeno ecológico también o ambientalista. Por lo tanto, ante la incerteza de tener, valga la redundancia, la seguridad de obtener flujos en el futuro, ¿qué trataría de hacer la gente hoy día? Como hoy día hay biomasa disponible, hay cardumen, hay peces, lo que quiera, podrían hoy día tratar de aprovechar la mayor parte de la ventaja tributaria rapidito, hasta que no colapsen los sistemas. Método acelerado. Un proyecto de plantío de eucaliptus o pinos para dedicarnos a la producción de papel. ¿Cuándo un plantío de pinos
o de árboles genera los mayores flujos? ¿Al inicio o al final? Al final, Por lo Al tanto, final. a priori, sin más datos, estamos hablando a poto pelado aquí, ¿qué tipo de método te podría convenir? desacelerado, ¿no? Desacelerado. Evidente, porque ¿cuándo tú tratarías de aprovechar la mayor parte de la ventaja tributaria? El pagar menos impuestos. ¿Cuándo? ¿Hoy día que estáis generando nada o mañana cuando empiecen a vender, a cortar y a podar los árboles y venderlos? Mañana. Mañana, ya. Bueno, ese es el tema. Hay que estar claro cómo se debe, qué método ocupar dentro del amparo de la ley. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Sí, profe, yo tengo una duda con respecto a eso último que vimos, porque en contabilidad acuerdo que el profesor nos mencionó que cuando se produció el caso que uno haya cancelado más impuestos de los que había generado, existía el concepto del crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, claro, a pesar de que en el caso de la depreciación acelerada, para el ejemplo de la plantación, estaríamos haciendo calzar el beneficio tributario con la parte alta de la generación de ingresos. ¿Sí? De todas maneras, por un tema de fórmula, el valor presente del beneficio tributario debería tender a ser mayor en la depreciación acelerada, ¿o no? No necesariamente, porque cuidado, tienes que cotejar dos conceptos. Una, el costo de oportunidad de la empresa, y lo otro, la tasa impositiva. Y este costo de oportunidad de la empresa recuerda que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo tener una luca hoy día, aquí lo estamos viendo. No es lo mismo tener 8.100, aquí, si te fijáis, los dos extremos suman 8.100 dividido por 2, el promedio, digo. Claro, Pero temporalmente están dispuestos distintos y usted sabe que el valor del dinero en el valor del dinero en el tiempo es lo que siempre debiéramos concebir en las decisiones. No es lo mismo tener una luca hoy día que una luca el 2024. La misma luca, a eso me refiero. sí, pues mejor la lupa hoy día. Obviamente te conviene hoy día, pero si ya te digo, ¿querí una luca hoy día o 1.500 en el 24? Habría que saber los cálculos. Probablemente la lupa hoy día. Habría que calcular el costo de oportunidad. Listo, eso estáis entendiendo. Entonces, pues arenas, ¿no? Sí, Por la voz la saco porque no estoy mirando las fotos. Ya, chao, me aburrieron, me voy hoy día. No alcanzo a pasar nada más. ¿Hay dudas? pero, chao, profe, que esté bien. Chao, ¿No? Chao, profe. chao. Gracias, profesor. Profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que tenga buen fin de semana. Chao, Igualmente, profe. Nos estamos cuídense. viendo. Respeten lo que hay que respetar. ¿Qué quiere decir, profe? Respeten la cuarentena y ¿cómo se llama? La cuarentena, a la que vamos a entrar todos. No anden en las calles haciendo tonteras, no se desbanden. Cuídense, cuídense, cuídense. Bye, Gracias, profesor. ¿por qué no puedo terminar?